de color luego de haber transcurrido un tiempo? ¿Cómo distingues de que un producto alimenticio se ha descompuesto? ¿Has inhalado involuntariamente los gases de combustión de los automóviles? ¿Por qué algunas estatuas terminan deformándose al recibir lluvia de forma constante? ¿Sabes cómo es que se produce el queso y el yogur? ¿Tienen algo en común estos fenómenos? Esta y más preguntas resultan de observar nuestro entorno, puesto que las reacciones químicas ocurren continuamente en los automóviles, en la cocina, los laboratorios e inclusive en nuestro cuerpo. Cuando una sustancia experimenta un cambio químico, participa en una reacción química. Una vez que la sustancia ha reaccionado, ya no tiene la misma naturaleza, es decir, que existe una transformación de la materia debido a que las sustancias iniciales cambian o se transforman en otras sustancias con propiedades diferentes, por tanto, produciendo la formación de nuevas sustancias. Aunque te sorprenda que una sustancia pueda experimentar un cambio y transformarse en otra, todo el tiempo están ocurriendo reacciones químicas a tu alrededor. Por ejemplo, la herrumbre que se produce en un pedazo de hierro o la ceniza y el humo resultantes al quemarse un cerillo. Hay muchas señales que indican que se han llevado a cabo reacciones químicas, aunque ninguna de ellas por sí sola prueba que ha ocurrido un cambio, porque algunos cambios físicos implican uno o más cambios observables. Examina la papa y determina qué indicios tienes que buscar de las reacciones químicas. Si sabes qué señales debes buscar, puedes determinar si ha ocurrido o no una reacción química. Muchos medicamentos se presentan en forma de comprimidos efervescentes que se disuelven rápidamente en agua, desprendiendo dióxido de carbono. Esta es una reacción química que suele tener entre el ácido cítrico y el bicarbonato de sodio, formándose de dicha reacción citrato de sodio, agua y dióxido de carbono. Por lo tanto, en esta acción hemos identificado que una señal de que ha ocurrido una reacción química es el desprendimiento de un gas, el dióxido de carbono. Tal como sucede al hacer reaccionar típicamente ácido acético con hidrógeno carbonato de sodio, es decir, vinagre con polvo de hornear, el cual es notable al colocar un globo en la boca de un recipiente y observar cómo éste se infla. De hecho, esta reacción se utilizó hace años al llenar los extintores con dióxido de carbono comprimido. Este gas no mantiene la combustión, ya que por ser más denso que el aire, lo desplaza, privando así al fuego de su fuente de oxígeno. La precipitación de un sólido es otra señal que nos indica que ha ocurrido una reacción química, ya que una o algunas sustancias sólidas formadas son insolubles. Si observamos con detenimiento la reacción química de la enzima quimosina y la caseína, la proteína presente en la leche, notaremos que se forman dos fases. Una líquida, la de la solución en sí, y la otra sólida, que es el queso en forma de precipitado. Otra evidencia de que ha sucedido una reacción química es la aparición o liberación de energía, los cuales son cambios espontáneos de temperatura. En todos los cambios químicos se producen cambios de energía. Durante una reacción química se puede liberar o absorber energía, demostrado en forma de luz o calor, como sucede cuando la madera u otro combustible se combinan rápidamente con el oxígeno durante su combustión, e inclusive al utilizar las barras de luz de emergencia. ¿Has escuchado acerca de ellos? La luz que emite es energía liberada en una reacción química denominada quimioluminiscente. Si la barra se dobla, se rompe una delgada ampolleta de vidrio que hay en su interior de un agente oxidante, la cual está bañada con otra solución que contiene un pigmento fluorescente. Al entremezclarse ambas soluciones, se inicia la reacción y en consecuencia la liberación de energía lumínica. Con anterior observaste cómo al banano gradualmente le aparecían manchas café a medida que se descomponía. Este cambio de color es otra señal que indica la aparición de una o varias sustancias nuevas a las que habían inicialmente.
tal como sucede en las hojas de los árboles. Ajá, buenos días. Hagamos un ratito las reacciones porque ese video es muy grande, muy amplio y vamos a demorar un montón. Ay, miren, acá tengo mi poquito de limón. ¿El limón cómo es? ¿Es dulce? ¿Ácido? ¿Amargo? ¿Cómo es? ¿Ácido? Ácido, porque es un ácido. Tiene ácido cítrico. Vamos a echarle un poco de bicarbonato. Ah, miren el gas. Está saliendo el CO2. Y suena inclusive. Suena como si estuviese hirviendo. Estoy haciendo una reacción química. Acá está mi bicarbonato de sodio. Le voy a poner ese tubito acá. Bicarbonato de sodio, que es el NaHCO3. Carbonato, conocen ustedes, pero bicarbonato no, ¿no? Y, y con el ácido cítrico, en este caso del ácido de limón, ácido con carbonatos, produce una reacción química que es el CO2 más agua. Vamos a ver. Miren, esta ecuación, o sea, este fenómeno que hemos visto ahorita, que es una reacción química, yo la puedo expresar por medio de una ecuación. O sea, acá tengo el bicarbonato NaHCO3 más ácido. Vamos a poner aquí CH3COOH. En realidad es el ácido acético del vinagre, pero es casi parecido. Me va a dar CH3COONA más CO2 más agua. Bien, es una reacción química, ¿no? Bueno, aquí unas flechitas. Acá tengo un signo más. ¿Qué significa signo más? Que esto con esto está reaccionando, ¿no? Y esta flechita significa que después de ahí, después de la reacción química, voy a producir acetato de sodio más CO2 en forma de gas, miren, una flechita hacia arriba, más agua. O sea, lo que yo he visto que es un fenómeno químico, yo lo puedo representar por medio de una ecuación química. Ya, pero ¿qué he visto en una reacción química? He visto que eché cubo de limón con el bicarbonato y salió gas. Entonces, si salen gases, eso significa, es una indicativo, una señal de que hay una reacción química. Cuando ustedes vean que en cualquier sitio sale gases, hay reacción química de todas maneras. Si ven que hay un cambio de color, hay reacción química. Si ven que hay cambio de temperatura, por ejemplo, están tocando y de repente se enfrió o se calentó, hay reacción química. Si hay precipitados, por ejemplo, formación de cosas sólidas como el queso, como vimos por ahí creo en el video, sólido que se aparece de un momento a otro, hay reacción química. Cambio de color, hay reacción química. Todos esos fenómenos son indicios de que hay una reacción química. No todas las reacciones los fenómenos que pasan son reacciones químicas. Por ejemplo, yo tengo el hielo y se transforma en agua, eso no es una reacción química, es un cambio de estado, de sólido a líquido. Y hay que diferenciar, porque ahí el agua, que es en forma sólida, hielo, pasa al líquido que sigue siendo agua. O sea, el agua sigue siendo agua y no hay un cambio de su estructura, es agua. Pero si yo acá no tenía agua y después aparece, entonces si aparece agua después de que hay una reacción química, eso sí inicia, mejor dicho, aparece de otros compuestos, ¿no? De otros componentes. Entonces, se supone que aquí en la reacción química, acá hay dos cosas distintas y al final de la reacción química hay otras cosas totalmente distintas, se han transformado. Miren que aquí el sodio sigue siendo sodio, el hidrógeno sigue siendo hidrógeno, el oxígeno sigue siendo oxígeno, los átomos no cambian, lo que cambian son los compuestos, ¿no? O sea, las sustancias que están involucradas. Lo que está antes de la flecha, reactantes, lo que está después de la flecha, productos. O sea, antes de la reacción química, bicarbonato y ácido cítrico del jugo de limón, reactantes. Después que se produce la reacción química y se produce el CO2 con agua y acetato de sodio, en este caso, esos son los productos. Los productos a la derecha, los reactantes a la izquierda. Por si acaso, acá están los reactantes, acá están los productos, ¿no? Y hay simbología para eso, ¿no? ¿Cómo puedo representar un sólido, un líquido, un gaseoso, solución acuosa, gaseoso, precipitado? Hay que ver esto. Pero antes de esto, antes de nuestra clase que es
reacciones químicas, que es amplio, tenemos para todo el bimestre con reacciones químicas. Ah, no se ve la pizarra muy bien, sí, pues está medio raro. A ver, te lo acerco aquí. A ver si. Antes de ver nuestras reacciones químicas, tengo que tomarles, lamentablemente, su primera práctica. Así que vamos a salir un ratito de esto y voy a presentarles las diapositivas de hoy día. Y ahí están las preguntas. Para todos es la misma pregunta. Vamos a contestar máximo en 5 minutitos nada más. ¿Ah? A ver, atentos ahí, Xiomara, Barrantes, Guamán y todos ellos. Semana 3, 5 de noviembre ya se termina el año ya. Esto vamos a verlo después. Y acá están las preguntas. La práctica número 1 del cuarto bimestre. ¿Ah? Miren, contesten todos en el chat. Si no me equivoco, son 2 preguntitas nomás. Se supone que todos tienen su nombre y van a contestar. Si hay alternativas, pongan A, B, C. No, si no, pongan la respuesta. Acá está. Hallar la masa molar de, contestar en el chat, CO2, N2O, Al2O3 y KSO4, 2 moléculas de agua. Rapidito, 5 minutos. A ver, contesten. ¿Profe, ahorita? Sí, ahorita. Tienen que tener su tabla periódica a la mano para que puedan sacar los pesos moleculares. Los pesos atómicos no les voy a dar. O sea, tienen que buscarlos. Profe, solamente tenemos que hallar la masa molar nomás, ¿no? Y la masa molar, o sea, en el caso del agua, por ejemplo, la masa molar sería 18 gramos por mol, algo así, ¿no? Pues pongan eso. 18 mol sería. 18 gramos por mol, masa molar. Acá en este caso, CO2, N2O, Al2O3, todos pongan su masa molar y pongan, si aquí sale 89, pongan 89 gramos por mol. Acá también, ¿no? Expresen Profe, ¿es G/ mol. o por? Claro, G/mol. Ya, rapidito, 5 minutos. Voy a dejar de grabar un ratito. Todos pongan su nombre. Uh-huh. Profe, ¿por qué lo quitó? ¿Por qué lo quitó, profe? ¿Por qué no lo copian? No, Profe, ya le escribí al chat. le voy a dejar de compartir la pantalla. Cópienlo. Un ratito, profe, un ratito. Comiendo mi manzana. Ya, así como puso Carranza, todo cuadradito. Profe, yo se lo mandé todo una sola. Le Sí, puse la A, la respuesta, B, la respuesta, C, la respuesta y D, la respuesta. ya. Carranza hubiera puesto gramos por mol, hubiera sido perfecto. Sí, Profe, yo no le puse gramos por mol, simplemente le Profesor, yo puse le la puse respuesta. todo. Yedo, Valentina, ¿por qué me Puse salió todas ese las número? respuestas. Me ha salido un número muy alto, la última, Sí, ¿no? sí, sí, ese de ahí estoy viendo, profe. Se multiplica, se suma, cambia eso. Sí, profe, pero el último tiene un por, el que es CASO4, por. Eso no Hay un significa, punto ahí, profe. eso no significa, no estamos en matemática, estamos en química. El punto O sea, lo significa sumo también. no se suma. Hay que El punto adicionar. es aparte. Un ratito, profe, te lo vuelvo a enviar. Eso lo dijimos hace rato, 1000 veces. Profe, ¿el puntito qué es? Significa que hay 2 moléculas de agua adheridas. No se multiplica. Ya está. A ver, Profesor, yo le contesté por el chat. y Boyer han puesto por partes, ¿no? Sí, pero la D de Boyer no es correcta. Ya le mandé, no sé si estará bien. Mara, Boyer, la D, corrígela rapidito. A ver, Está bien. ahora ¿Qué sí. pasó? Profe, el mío, palma, palma. No, Boyer está bien. Ya, vamos a poner el fin acá para ver. Profe, ¿todas Entonces, están bien mis ¿está 4 bien o está respuestas? mal, profesor? Profe, Profe, un ratito. profe de Rebolledo, ¿están Ratito, bien las 4 profe. respuestas? Sí, la D de Boyer estaba mal, pero las demás no. A ver, voy a poner para todos. Es que seguramente que no han sumado bien. A ver, sumen bien. Tenemos que saber hacer pesos moleculares sí o sí, como sea. Cañigua, muy bien. Aunque Cañigua al 101, no sé por qué me salió 101. Bueno. Voy a poner fin. No, un ratito, profe, un ratito. Profesor, ¿podría poner los ejercicios de nuevo?
Eso es lo que le digo. Lo primero que tienen que hacer es asegurarse de tener los ejercicios en su papel. A ver. KSO4, 2 moléculas de agua. El calcio es Profe, a más mí me salió 172. fácil. 5 puntos menos a Palma. Disculpe, profe, no sabía. Bertas, ¿por qué te salió tan alto? La D no es muy alta. No es la D. Ya, ahora sí pongo fin a este No, patrón. ya, un Sa- minuto, profe, solo ya un había minuto, solo un salido el minuto. fin, profe. Por Sí. eso yo pensé que ya lo podía decir. Y, ya, sí, pues. Y Wilkan no veo su respuesta. Guamán tampoco veo. A ver, ¿dónde está Guamán? No existe, profe, no existe. No existe Wilkan, ¿no? Tampoco veo a Quispe. No veo a varios. Ya. Entonces, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Ya. Vamos a hacerlo rapidito. Fin. Ya está. Ya nomás. No, ya le mando. A ver, rapidito, hay que hacerlo juntos. La primera. Profesor, la última ya lo habíamos hecho, pero no quise mirar porque sería como hacer trampa. Ya, vamos a hacerlo. Lo que han contestado nomás. A ver, CO2. ¿Cuánto pesa el CO2? Carbono 12, oxígeno 16 más 16, 32. 32 más 16, 32 más 12, digo. 34. 44. 34. 44, 44, profe. profe. 24. Acá tengo nitrógeno 14. 14 por 2. 44. 44. 44 también, profe. Ah, tengo aluminio 70. 17 por 2 sería 54. 54 más 16 por 102. 3. 102, 102, profe. Sale 54 más 48, 102. Y acá tengo el calcio 40, azufre 32. 40 más 32 más 16 por 4 más 2 por 18. Buenos días. 172. Profe, sale 172 ese. Profe, yo le acabo de mandar hace ratito, profe, antes de que diga la respuesta se lo mandé. Sale 172. Entonces, esto que está acá, no, yo veo con el tiempo que estoy diciendo la respuesta, ya no va a valer la misma. No se multiplicaba, se sumaba, así que tengan cuidado, miren. Los pesos moleculares tienen que hacerlos, pero a ojos Profe, pero cerrados. no le debería poner ese puntito parece Sí, profe, multiplicación. póngale, Sí, profe, póngale el punto más, parece un multiplicación. signo. Es que nosotros Yo estuve no dudando en estamos- esa, profe. Estamos en Profe. matemática. Matemática, punto significa multiplicación. Acá es un punto significa que hay adheridos. Es como si te hubieras puesto en tu cuerpo una papaya acá en la cabeza y otra papaya aquí en tu barriga. Entonces tienes que sumar la suma de las dos papayas cuando te pongas en una balanza, algo así. No significa que hay que multiplicar, hay que sumarle lo que tienes adherido a tu cuerpo. En este Profe, yo caso, lo mandé a las 10:36, las respuestas. Y usted dijo las respuestas a las 10:38. sí, ya veo ahí tu respuesta. Te salvaste por un segundo. Profe, puso puso fin, después fin, fin. Que los últimos fin ya valen menos de nota. Ah, ya, profe. Ya, a ver, Profe, el que lo mandó antes del primer fin. tienen 11. Profe, ¿eso nomás será la práctica? Sí, esa está la práctica. Un ratito voy a corregir esta fecha y ya se pasa. Me equivoco en las fechas. No sé por qué he puesto esa fecha. Un ratito. A ver. Mejor lo elimino. Es que he puesto una fecha distinta. Ah, ya. Está bien, sino que acá no tenía que haber puesto fechas. Ya está, ahora sí. Vamos a compartir la pantalla para hacer nuestra clase de video. Ojalá que nos dé tiempo para terminar las tareas con todo, para no estar entrando. En la tarde les dan sus libretas ya a ustedes, ¿no? ¿Estarán? Sí, profe. Profe. Si acaso les dejo la cruz. Profe, ¿vamos a probar el año, sí o no? Profe, ¿cómo estoy en su curso? Sí, profe, yo Yo también. sí Rebollado, profe, yo estoy rebollado. re bien. Profe, yo estoy re contra. Profe, ¿aprobamos el año, sí o no? Vamos a probar. ¿Hay jalados en su curso? A sus 7 jaladas, dice. 17, 27. Profe, la era 40, ¿no? ¿Qué? 44. A ver, dice, nuestro objetivo de esta
de esta clase es identificar los conceptos de reacción química, o sea, qué cosa es una reacción química, ¿no? Y cómo puedo saber si está ocurriendo una reacción química, ¿no? Y los tipos de reacción, o sea, qué tipo de reacciones hay, ¿no? Siempre es bueno saber las clases de reacciones químicas que aparecen, ¿no? Bueno, acá es un poco de teoría, ¿no? Sobre la teoría de colisiones, que choca un átomo con otro, etc. Eso es teoría, no vamos a hacer eso, vamos a pasar de frente. Vamos a ver, la reacción química es una transformación o cambio, ¿no? Que experimenta una sustancia mediante un reordenamiento de átomos. Eso sí, los átomos no van a cambiar, pero de lo que estaban acompañados con unos, van a acompañarse con otros. O sea, mejor dicho, los enlaces se van a romper y se van a volver a formar otros enlaces nuevos, ¿no? Otros compuestos químicos distintos. Por lo tanto, la reacción química es la transformación de una sustancia o de varias sustancias en otras sustancias totalmente distintas, ¿no? De diferentes estados de la materia. Por ejemplo, puede ser de un sólido pasa a gas, etc. Miren, acá tengo 2 moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno, y acá se forman 2 moléculas de agua. O sea, miren, de lo que era acá gaseoso, ahora son líquidas las 2 moléculas, ¿no? ¿Cómo se ha transformado de lo que es una molécula de oxígeno con 2 de aguas, con 2 de hidrógenos para formar aguas? Primero se hace con una especie de una colisión, o sea, chocan y después se reordenan los enlaces. Mira acá el enlace OO ya no hay, ¿no? Ahora se juntó un hidrógeno con un oxígeno y forman las moléculas de agua. Eso es, ¿no? Entonces, si a ustedes le preguntan qué es una reacción química, es el reordenamiento de átomos, ¿no? Reordenamiento de los enlaces en los átomos para formar nuevas sustancias. Teoría, más que todo, ¿no? Lo que nos interesa más bien es otras cosas, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones hay, balanceo y todo eso? Lo que está al inicio de la reacción química, como les dije hace un rato, se llaman los reactantes o reactivos. Y lo que está al final son los productos. O sea, antes de la flechita, reactantes o reactivos. Y después de la flechita, lo que se forma son los productos. Así que si yo les digo, ¿cuáles son los productos? Ustedes tienen que saber qué cosas es productos y qué cosas son reactantes o reactivos, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias de que pase una reacción química? En el video estaba hablando algo de eso, ¿no? O sea, para yo saber si es una reacción química, no un cambio físico, tiene que haber algunas ¿Un cambio de color? Sí, claro. Acá, por ejemplo, cambio de color, liberación de gas, variación de la temperatura, de energía, formación de precipitados y todo eso. O sea, si yo veo que esto pasa, uno de estos, o de repente 2, o todos estos, ocurren en un fenómeno, es una reacción química. En el hielo, por supuesto, no, porque miren, el hielo está de sólido, pasa a líquido, hay un cambio de estado. No hay, por supuesto que liberación de energía podría haber, ¿no? Pero no hay cambio de color, no hay cambio de gas, no hay formación de gases, ni, bueno, precipitado, no, nada de eso. Es un cambio físico eso, no es una reacción química. Aparte que el agua sigue siendo agua, no se ha transformado en otra cosa. Así que los cambios de estado no son reacciones químicas, son cambios de estado más que todo, son fenómenos físicos. Pero si yo veo todos estos o alguno de estos, eso sí es un indicio de que hay una reacción química. Acá están las evidencias, ¿no? Liberación de gases, burbujitas, por ejemplo, ¿no? Cambio de color, formación de cosas sólidas, insolubles, variación de temperatura, etc. Ya, eso es. Y la ecuación química, como les estaba diciendo, es la representación del fenómeno escrito en un papel o en una pizarra, por ejemplo, ¿no? O sea, yo represento mi reacción química por medio de una ecuación. En esa ecuación, como vimos acá, miren, por ejemplo, acá tengo este tubito de ensayo, tengo hierro con agua, y lo caliento, y al final, miren la flechita, estos son los reactantes, agua y hierro, y al final me produce hidrógeno en forma de gas, y el hierro se ha oxidado, óxido, ¿no? Óxido en forma de color rojo. Miren, yo tengo acá un hierro gris, ahora tengo color rojo. Acá hay liberación de gases, hay energía que está de por medio, o sea, hay que calentar y todo eso. Todo esto es una reacción química, ¿no? Hay indicios, por supuesto, gases, cambio de color, y todo eso, ¿no? Acá por lo menos tengo 2, ¿no? Gases y cambio de color. Entonces, es un indicio de que es una reacción química, y es una reacción química. Miren, el hierro, que antes era hierro metálico, ahora es un óxido. Y el agua, que era líquida, ahora se ha transformado en hidrógeno, que es gaseoso, ¿no? O sea, todos esos cambios son los que se dan en una reacción química. Ustedes han visto varias reacciones químicas, sino que de repente no se han puesto a analizarlas. Algunas. Lo que está a la izquierda se llaman reactantes, lo que está a la derecha, productos. Pero hay algunas señales que también tengo que poner en una reacción, aparte de la flechita que significa reacción química, ¿no? Por ejemplo, este NI significa que hay un catalizador. ¿Qué significa? Que hay algo que me va a alterar
la velocidad de la reacción. O sea, que si yo pongo, por ejemplo, un catalizador, significa que se va a reaccionar más rápido. Acá también, miren, pongo la temperatura, ¿no? 200 grados centígrados. La presión, y así. Todos los parámetros, las variables que yo pueda poner, se ponen acá debajo de la flechita o encima de la flechita. Lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha son, miren, los nombres, reactantes y productos. Esto es importante porque acá rato lo voy a preguntar esto. Algunos símbolos, miren, flechita es la de reacción, ¿no? Si es una flechita hacia la derecha, que es una reacción irreversible. A ver, un ratito vamos a dejar esto. Si yo les pregunto, quemo un papel, lo enciendo con un fósforo, y después se produce negro, ¿no? Carbón, o sea, como tizne, y me mancha mis manos, me mancha todo. ¿Esa reacción es reversible o irreversible? A ver, diga. Reversible. Irreversible, Irreversible irreversible. significa que va a volver a su sitio normal. Y el carbón no va a volver a ser papel nunca. Así que tengan cuidado con eso. Mire, reversible significa que uno se da y se da en sentido contrario. Por ejemplo, el agua con el hielo, el agua, yo lo pongo en la refrigeradora y se convierte en hielo. Y después el hielo, cuando lo saco del congelador y lo pongo en el ambiente, se vuelve agua. Eso sí es reversible, porque el agua pasa de líquido a sólido, de sólido a líquido y sigue siendo agua. Es reversible, el agua no se ha descompuesto, sigue siendo agua. Pero en el caso del papel, cuando yo lo quemo y convierto el papel en carbón, el carbón, cuando yo quiero volver a que sea papel, no puede ser, pues. No puedo. O sea, yo el carbón, por más que le hago lo que sea, quiero volver a que sea papel, no puedo. Por lo tanto, esa reacción es irreversible, o sea, no se puede volver atrás. Irreversible significa que no se puede dar lo contrario. O sea, por ejemplo, si yo, a ver, corto o rompo un vidrio en 1000 pedazos, lo tiro al piso y se rompió en 1000 pedazos. Y después quiero volver a hacer el vidrio inicialmente, lo recojo los pedacitos y los junto y saldrá el vidrio entero. No se puede. No. ¿Eso es reversible o irreversible? Irreversible. Irreversible porque fue irreversible. Claro, irreversible significa que no puedo volver a lo que inicialmente era. Reversible sí, si es reversible, sí puedo volver a antes. Por ejemplo, todos los cambios de estado son cambios reversibles. Por ejemplo, yo puedo tener de repente un pedazo de... acá tengo, voy a enseñarles. A ver, acá tengo, miren, tengo un pedazo de plomo. Este es plomo, es un metal, miren, cómo es flexible, ¿no? Lo puedo doblar, lo puedo enderezar, lo doblo para acá, lo enderezo y de repente se puede romper, ¿ya? Pero si yo lo caliento a este pedazo de plomo, que es peligroso, mira, estoy agarrándolo con la mano, lo fundo, se vuelve líquido, o sea, sale líquido. Lo pongo en un moldecito, me sale mi soldadito de plomo, como antes tenía, ¿no? Ya. Pero después cuando ya pasa el calor, porque está fundido, está en calor, y lo dejo que se enfríe, vuelve a ser nuevamente sólido. O sea, estaba en sólido, se funde líquido, y después cuando se vuelve a enfriar, se vuelve sólido. ¿Ese proceso es reversible o irreversible? Reversible. Reversible, porque miren, el A plomo, volver líquido cuando usted quiera. claro, pasa de sólido a líquido, de líquido a sólido, pero sigue siendo plomo. Este es un proceso reversible. Pero las reacciones químicas generalmente no son reversibles, son irreversibles. Agua que se descompone en hidrógeno y oxígeno podría ser un proceso irreversible, ¿no? Pero en química también se dan algunas reacciones que son reversibles, ¿ah? Sí se dan, o sea que quiere decir que no se llevan a completar completamente y al final sucede lo contrario, se regresa, se vuelve a reaccionar de tal manera que los reactantes se convierten en productos. Esas son reacciones que vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, ahorita he estado con los chicos de selección, hemos estado haciendo las reacciones reversibles, o sea, el equilibrio químico, ¿no? Hay unas reacciones que se dan en los dos sentidos, o sea, van y vienen. Generalmente son gaseosos, o sea, nosotros para hacer eso o para analizar esas reacciones tendríamos que estar en una fábrica viendo los procesos, cómo se dan, para entender que si yo pongo, por ejemplo, más o menos así, ¿no? Pongo hidrógeno en forma de gas, miren cómo tengo este símbolo, forma de gas, más nitrógeno en forma de gas, y quiero que me dé el amoníaco, NH3, en forma de gas. Mire, ¿cuáles son los reactantes? ¿Cuáles son? Hidrógeno, nitrógeno y El oxígeno. hidrógeno y el... Los reactantes son estos dos. ¿Y cuál es el producto? El amoníaco. Esta ecuación
por supuesto que no cumple con las leyes de la materia. Miren, acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo 3 hidrógenos. No puedo. ¿Cómo? Si yo tengo 2, tengo que tener 2 al final. Entonces tengo que haber un balance, tiene que haber un balance. Esa se llama la ley de la conservación de la materia, que vamos a ver ahorita. O la próxima semana, creo. Acá tengo 2 hidrógenos, acá tengo 3, no puedo. Entonces acá le pongo 3 acá, y acá le pongo 2 acá, y con eso tengo 6 hidrógenos, y acá tendría 6 hidrógenos. Ya se balanceó el hidrógeno. Pero acá tengo 2 nitrógenos, y acá tengo 2 nitrógenos. Está correcto. Así que aquí le pongo un mol. 3 moles de hidrógeno con 1 mol de nitrógeno me va a dar 2 moles de amoníaco. Estamos viendo eso. Ya. En esta reacción química, si yo la pusiera, por ejemplo, en un recipiente, acá en un recipiente cerrado, introduzco el hidrógeno por acá, introduzco el nitrógeno por acá, y le doy, por ejemplo, las condiciones. Por ejemplo, lo pongo a 425 grados centígrados, y le pongo un catalizador de repente de níquel, y le pongo una presión de 3 atmósferas, todas las condiciones para que quiero que se lleve a cabo la reacción química. Yo estoy esperando que pongo acá 3 moles de hidrógeno, y 1 mol de nitrógeno, 1 mol de nitrógeno. Pongo eso, nitrógeno, pongo todo esto, le doy las condiciones, y lo que quiero es obtener 2 moles de amoníaco. Y resulta de que cuando yo voy a ver mi producto, acá tengo mi recipiente, y pongo acá, por acá tengo un visor, y pongo mis ojotes acá tengo mis ojotes, quiero ver si es que se ha producido todo. Al final resulta que tengo nitrógeno, tengo hidrógeno, y tengo amoníaco. Entonces, ¿pero qué? Mi reacción química me dice que me tiene que producir amoníaco, y tengo los 3. ¿Cómo puede ser que tenga los 3? Porque la reacción química no se lleva a cabo completamente. Cuando no se lleva a cabo completamente, o sea, una parte de los reactantes no se han transformado, esto es una reacción reversible. O sea, que se produce y se descompone, y así, ¿no? O sea, vuelven a formarse los reactantes. Es una reacción reversible. Este es un caso que siempre se da. Para eso tengo que darle las condiciones para que si yo quiero obtener más amoníaco, tengo que darle más temperatura, poner un catalizador, darle condiciones mayores, ¿no? Para que me produzca más de mi producto y no me dé reactantes. De eso se trata un poco las reacciones químicas. En conclusión, si yo quiero obtener algo por medio de una reacción química, tengo que darle las condiciones. Pues. O sea, no puede ser agarrar, ya, echa esto, échalo, y se terminó. No, tengo que echarle esto, tengo que echarle lo otro, y veo mis resultados. Si mi resultado me sale que he obtenido de repente que yo quiero, entonces está bien. Pero si no obtengo lo que yo quiero, tengo que cambiar algo. ¿Qué tengo que poner? De repente tengo que ponerle más amoníaco, más hidrógeno, más temperatura, poner esto, cambiar esto. Tengo que hacer todo lo necesario para obtener mi producto final, porque con eso yo voy a vivir. Tengo que venderlo y para comercializarlo, para poder ganar plata. Ese es el objetivo, ¿no? No es el objetivo para hacer y guardarlo. Es hacer algo para poder comercializar. A ver, Reyes está poniendo una respuesta recién. ¿A qué hora? Entonces, más o menos de eso se trata. Hay algunos símbolos que tenemos que utilizar, ¿no? Símbolo, la flechita hacia la derecha es reacción irreversible, o sea que no se puede dar marcha atrás, ¿no? Acá esta cosa que está acá significa, este níquel, por ejemplo, cuando yo tengo algo de encima de la flechita y es un elemento, un compuesto, generalmente es la presencia de un catalizador. Un catalizador significa que es una sustancia que acelera la reacción química. Por ejemplo, nosotros tenemos catalizadores biológicos que se llaman las enzimas. Sin las enzimas yo me comería un pedazo de pollo y estaría 3 días en mi estómago y no digeriría. Imagínense estar con el pollo 3 días ahí en mi barriga, ¿no? Pero como tengo catalizadores biológicos que son las enzimas, esa comida se desintegra más rápido y por lo tanto la digestión es más rápida, ¿no? También se pueden poner condiciones como temperatura, atmósfera, etcétera, ¿no? Estas letritas A, B, C y D minúsculas se llaman coeficientes. Miren las reacciones, ¿no? Coeficientes. En este caso, a ver, díganme, ¿cuáles son los coeficientes de los reactantes? ¿Cuáles son los coeficientes? 3, 1 y 2. 3, 1 y 1. Y del producto, 2, ¿no? 2. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, ¿cuál es la suma de coeficientes de la reacción? Sería 3 más 1 más 2. ¿Cuál es la suma de los coeficientes de los reactantes? 3 más 1. ¿Cuál es el coeficiente del producto? 2. Entonces son coeficientes. Son las moles, son los coeficientes, las moles, ¿no? Estamos hablando de moles, ¿no? A ver, en una ecuación balanceada.
¿Qué más? Otros simbolitos que vamos a ver por aquí. Dice S, cuando veamos un S entre paréntesis, significa sólido. Cuando vemos L minúscula, líquido. Cuando vemos una G, gas. Como vimos hace un ratito, ¿no? Acá hay una G, gas. AC significa que está disuelto en agua. Está disuelto en agua. Imagínense, sal en agua, hay una solución de sal en agua, acuoso. SOL, solución, significa que es una solución, ¿no? O una disolución. O sea, una mezcla de, por ejemplo, algo en agua, ¿no? Algo en agua. Por ejemplo, azúcar en agua es una solución. Esta flechita hacia arriba significa que se está desprendiendo gas. Miren, la flechita hacia arriba, o sea, gas. Y la flechita hacia abajo significa que se está produciendo una cosa insoluble, o sea, un precipitado, un sedimento, algo sólido que se produce, ¿no? Hay varias reacciones donde se producen estos precipitados. Entonces, flechita hacia arriba, gas. Flechita hacia abajo, sólido, ¿no? Que se precipita. Y así símbolos como eso, ¿no? Acá están los tipos de reacciones químicas que vamos a ver. Dicen que reacción química es esto. Acá, miren la clasificación. Reacciones de síntesis o de composición, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución y reacciones de doble sustitución o metátesis también se llama esto. Eso es lo que vamos a ver por ahora, ¿no? Vamos a ver esas 4, después vamos a ver las otras más. Acá hay un ejemplo. Adición. Miren, ¿qué cosa es una reacción de adición? Cuando yo tengo dos reactantes, como en este caso dos reactantes, y los dos se juntan para dar un solo producto, esa reacción se llama de adición. Miren, ¿ah? O sea, si yo tengo dos cosas y se juntan en una sola, se llama adición. A ver, veamos en la pizarra. Mira, acá tengo dos reactantes. Y los dos reactantes se juntan para dar un solo producto. Por lo tanto, esta reacción es una reacción de adición o de composición o de síntesis. Tienen nombres, por supuesto. Es lo malo de que en química hay varios nombres, varios sinónimos, ¿no? Es adición o de síntesis también. A ver, veamos otra ecuación de síntesis. En conclusión, es algo así, ¿no? Si yo tengo un A más un B y me va a dar un AB, o sea, ¿qué significa? Que tengo dos cosas y se juntan en una sola, es síntesis, o sea, adición. Esto se llama adición. Adición. Por ejemplo, hidrógeno más oxígeno me va a dar H2O. ¿Esto sería una reacción de adición? A ver, tengo una cosa y tengo otra cosa. Sí, profesor, sí sería. Sí, o sea, de dos cosas distintas forma una sola cosa. Eso es adición. Pero ¿qué pasa si yo hago todo lo contrario? Vamos a ver. Profe, pero una pregunta. Sí. ¿Qué? ¿Puede poner otra vez el H2, el que puso? Más O2 me va a dar H2O. Ya, profe, pero ¿por qué no tendría que ser la resultante H2O2? ¿Por qué solo tiene que ser H2 más O? Ya, es que las reacciones químicas no es porque yo quiero que me dé lo que quiero y lo pongo, no se trata de eso. Y la vida real, en la naturaleza, si yo tengo hidrógeno y oxígeno, voy a obtener agua, no voy a obtener H2O2. Para obtener el H2O2, el agua tengo que volver a oxidarla. O sea, el agua tengo que hacer otra reacción química con un oxidante, que en este caso es el permanganato. H2O más KMnO4 me va a dar el H2O2 más el óxido de manganeso. Es otra reacción química. Entonces, no se trata de que, ya, yo quiero poner dos más acá, porque me da la gana. No se trata. Tengo que ver de que si la reacción que yo estoy haciendo es la que realmente ocurre o no. Y en este caso, cuando yo pongo hidrógeno y oxígeno, no me va a dar peróxido de hidrógeno, H2O2, me da agua. Si yo quiero el peróxido de hidrógeno, tengo que hacer otra reacción química. En este caso sería agua más permanganato, que es un oxidante, me va a dar peróxido de hidrógeno más MnO2. Esta no es una reacción de síntesis. Estamos viendo los ejemplos de reacción de síntesis o de adición. No estamos analizando qué es lo que tengo que hacer para producir permanganato o peróxido de hidrógeno, en su caso. O sea, lo que te estoy diciendo es, en conclusión, es que si yo tengo esto, con esto me va a dar esto. No me va a dar esto. No me va a dar. En lo real no me va a dar esto. Porque el peróxido de hidrógeno no se forma a partir de hidrógeno y de oxígeno. Se forma en otra reacción química distinta. Es como si yo te dijera, por ejemplo, tengo una papaya y tengo azúcar. Yo quiero hacer un jugo de papaya. Pero no, yo quiero un jugo de naranja. No puedo, pues, porque la papaya en el azúcar, cuando yo lo pongo en la licuadora, me da el jugo de papaya y no me da el jugo de naranja. Tendría que cambiar las condiciones. No tengo que cambiar la papaya por otra cosa. Profe, pero se le puede aumentar la naranja.
Ya, pero si tú haces esta reacción química en el laboratorio y tratas de obtener el peróxido de hidrógeno, vas a volverte viejito de 80 años y no te va a dar, porque en la realidad no se da, se da de otra reacción química. Estamos hablando de ejemplos de reacciones, así que no te desvíes. Vamos a analizar eso después. Entonces, cuando yo tengo dos cosas distintas y se juntan en una sola, es síntesis, adición, ¿no? Síntesis o reacción de adición. Así. Pero miren el caso contrario. KCO3. Esto es un sólido. Por ahí tengo un pedazo. Lo puedo traer ahorita. Ya. Ahorita se lo voy a enseñar. Profe, póngale pausa ¿A qué? a la grabación. Acá nomás. Me caigo. Ya, bien, esta es una... es algo que me traje de Ayacucho cuando me fui. Es la representación de, del monumento de la guerra, no, de la batalla de Ayacucho. Ay, me agotó. Ya. Y esta piedra ayacuchana es piedra de Huamanga, es una piedra blanca, bien blanca. Y es bien fácil de trabajar. Miren, si yo con esta pinza o esto le raspo, miren cómo se raya, ¿no? Se raya rapidito. O sea, es facilita de trabajar. Ellos lo trabajan simplemente con algunos cinceles y le dan forma a la piedra. Esto es carbonato de calcio. Si a esta piedra yo la pongo en la cocina, o sea, bajo una parrillita, se descompone, se destroza, se transforma en otra cosa. Esta es la reacción química. Carbonato de calcio, calor, miren el triangulito, significa temperatura. Me va a dar CaO más CO2. ¿Cómo representa un gas? Una flechita hacia arriba. Esto es sólido y esto es sólido. Miren. Con G entre. Ah, sí, ya, pero también puedo representarlo con una flechita hacia arriba, que significa que se está desprendiendo CO2, o sea, gas. Cualquiera de los dos, un G o una flechita. Pero miren, el sólido, que es un compuesto, uno solo, un compuesto, ahora tengo dos. Esto es descomposición. Así como acá eran dos cosas se unían para hacer una sola, acá es todo lo contrario. Una sola se descompone en dos. Voy a ponerlo así. Es como si fuese un AB y se descompone en A más B. O sea, una cosa se descompone en dos o más. Eso se descompone. Descomposición. Es todo lo contrario de la adición. Por supuesto que van a decir, no, pero ¿por qué acá es el oxígeno? ¿Por qué no es O2? Por supuesto que me puede decir todo eso, pero la reacción real es esta. O sea, si yo tengo carbonato de calcio, como esta piedra, y yo la pongo en la cocina a bajo fuego, van a darse cuenta que esta piedra se transforma en una cosa negra y fea, se descompone, se transforma en CaO, óxido de calcio, y comienza a salir un humo. El humo, que es el CO2, es el gas. Se está descomponiendo una cosa en dos distintas, por lo tanto se llama descomposición. Miren, descomposición. ¿Está bien? Ah, no se ve, dice. Vamos a acercarnos un poco. Algo así. Cuando tengo dos cosas y se unen, es adición. Cuando tengo una sola cosa y se desintegra en dos pedazos o en tres pedazos, descomposición. Hasta ahí están bien, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿Qué? el calcio y oxígeno 5 más el calcio oxígeno 2 me da calcio CO3 por 5. No, este es sólido, sólido. Sólido, sí. Profe, entonces me da eso. Sólido y acá también sólido. Sí, sí da. Esa es una reacción real. Eso sí pasa. O sea, si tú tienes una piedra de carbonato de calcio, un sólido, y lo pones en el calor, es probable que después de un tiempo ya no sea una piedra blanquita como la que le estoy enseñando a ustedes, sino es una piedra ya media negra, que es un óxido, medio pardo, o sea, medio marroncito, y va a comenzar a salir gas, que es el CO2. Por lo tanto, una cosa se descompone en dos pedazos, ¿no? Por eso se llama descomposición. Está descomponiendo significa que se está rompiendo en dos pedazos. Vamos a ver otro tipo. Entonces A más B sería componiendo, ¿cierto? Ajá. Y el otro sería descomponiendo. Descomposición, ya. Miren esta ecuación. Un AB más un C me va a dar AC más B. A ver, no sé a qué les parece esto. Supongamos que acá tengo acá a puertas
con Chumbe están bailando los dos. Y acá está Guamán solito. Ahora aquí Puertas y Chumbe están bailando en una fiesta. Y acá está... No le diga, ve, profe, Guamán solito. Pero ¿qué pasa? Que después de un cierto tiempo vamos a darnos cuenta que Puertas está bailando con Guamán y Chumbe se quedó solito. O sea, lo ha desplazado, lo empujó. Sale para allá y lo botó y se metió. Entonces, eso se llama desplazamiento simple. Mire, de lo que aquí estaba solo C, ahora está acompañado. Y el B que estaba acompañado, ahora está solo. Entonces, El peligroso Guamán. es un cambio de pareja, ¿no? Bueno, un desplazamiento de pareja. O sea, le dio un empujón y lo botó por allá y se quedó bailando con la señorita Puertas. Por lo tanto, esto se llama sustitución simple o desplazamiento simple. Es una relación. Un ejemplo. Acá tengo zinc sólido más ácido clorhídrico y me va a dar el zinc cloro 2 más hidrógeno. Miren esto. Acá tengo el zinc solito. Guamán está solito. Pero acá está acompañado con el cloro, cloruro de zinc. Y este hidrógeno que estaba acompañado ahora está solito, porque lo han desplazado. Miren, esto es sólido, acuoso, y esto es gas. Esta reacción se llamaría de sustitución simple o de desplazamiento simple. Cuando yo tengo un reactivo que está solo y después se ha metido dentro de otro compuesto y uno de aquí ha sido desplazado y quedó solito, se llama sustitución simple. Sí, dime. ¿Por qué el Z no puede ir con el H? También puede ser, pero no en esta reacción, en otras. Si yo tengo el Z, así, más hidrógeno, por ejemplo, así, hidrógeno 2, ahí se me va a dar ZH2. Pero esto ya sería una reacción de adición, es distinta. Esto se llama un hidruro de zinc, ¿no? Que vimos con ustedes hemos visto en nomenclatura. Hidruro. Pero en este caso, si yo tengo zinc, no hidrógeno, sino le pongo ácido clorhídrico, entonces se va a dar una reacción de sustitución simple o de desplazamiento simple. Pero en este caso es otra, es una reacción de adición. Por eso las reacciones químicas pueden ser variadas, o sea, tú puedes poner lo que sea, pero hay que identificar qué tipo de reacción es, al menos en este capítulo, en esta clase, hay que identificar cómo se llama la reacción de acuerdo a lo que se produce, lo que se obtiene y todo eso. O sea, si la reacción, acá tengo algo solito, y después el zinc ya se acompaña en un compuesto químico, y el hidrógeno que estaba acá acompañado, estaba bailando con el cloro, ahora está solo acá, está solito, hidrógeno solo, entonces esto ha sido desplazado, desplazamiento simple. Pero vamos a ver otra reacción. AB más CD, y ahora me va a dar AC más BD. ¿Cómo se llamaría esta reacción química? Miren, acá tengo AB, una parejita. Y acá Desplazamiento CD. compuesto. Desplazamiento, bueno, puede ser. Se llama desplazamiento doble. Desplazamiento doble. Desplazamiento doble. Acá era simple porque es uno solo, ¿no? Pero acá no hay nadie solo, ¿ah? Acá todos están acompañados. Lo que pasa es que han cambiado de pareja, mire. O sea, Chumbe con Puertas está bailando y Guamán estaba bailando con la señorita Rebolledo. Y al final, ahora Chumbe aparece bailando con Rebolledo y Guamán, o sea, que cambiaron las parejas. Esto... No, bro, no escuché qué dijo. Desplazamiento doble, o sea que hay un intercambio de parejas. ¿Qué ejemplo puede ser? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ácido clorhídrico más NaOH. Me va a dar NaCl más H2O. Miren esta Profe, reacción. entonces, siempre todos van a estar juntos. Por ejemplo, primero es Claro, no va a haber nadie solo, no va a haber nadie solo. Claro, siempre están acompañados, pero ahora van a cambiarse de acompañamiento, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, el hidrógeno está acompañado del cloro y el sodio está acompañado de este OH. Ya, mire, ahora el hidrógeno ya no está con el cloro, ahora está con el OH. Y el sodio ya no está con el OH, está con el cloro. Se intercambiaron las parejas. Esto se llama desplazamiento doble o de doble desplazamiento, doble sustitución, o también se llama metátesis. ¿Y por qué les pongo este nombre? Porque antes ni siquiera se nombraba este nombre metátesis, doble desplazamiento o desplazamiento doble, o sustitución doble también, ¿no? ¿Por qué? Porque en el año 2016
en un examen de admisión de la Universidad de Ingeniería vino esta reacción química, sí fue esta, creo fue, en vez de cloro, creo fue yodo o algo así. Esto, y tenía como alternativas. Decía la pregunta, ¿qué tipo de reacción es la que se muestra en la figura? Y ponía esta reacción y decía, A, desplazamiento simple, B, descomposición, C, adición, D, y no había ningún desplazamiento doble, decía metátesis. Entonces ellos están tomando el sinónimo, que es desplazamiento doble con metátesis. Desde ahí todas las academias comienzan a decir metátesis, porque una vez vino un examen de admisión de la universidad. Por lo tanto es desplazamiento doble, sustitución doble o metátesis. ¿Sí? ¿Y quién puso ese nombre metátesis? No, es un sinónimo, es que hay varios nombres. Por eso digo, en química hay bastantes nombres que se pueden sustituir por otros, a varios sinónimos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que esta flechita hacia arriba significa gas, también puedo poner una G, ¿no? Es lo mismo. Por ejemplo, el amoníaco tiene nombre, el NH3 también tiene otro nombre que es trihidruro de nitrógeno, es lo mismo, ¿no? El agua misma también, el agua es agua, pero también tiene nombre de monóxido de dihidrógeno, que no se usa, pero son sinónimos. O sea, si por ahí ustedes les ponen una respuesta así y no la conocen como sinónimos, no podríamos contestar. Entonces, todo el mundo decía, esta está fácil, pero no encontraron alternativa, y es metátesis. Metátesis significa sustitución doble o doble desplazamiento. ¿Ya? Entonces, de eso se trata nuestra clase. ¿Qué otras reacciones químicas pueden haber? Las otras reacciones químicas quisiera hacerlas más adelante para no complicarnos con muchas reacciones. Entonces, adición, descomposición, desplazamiento simple, desplazamiento doble o metátesis, van por ahí 4, ¿eh? Son como 11 que tenemos que hacer. Vamos a ver qué más dice acá en nuestras diapositivas. ¿Qué hora es? 11 y 12, hasta las 11:45, ¿no? Miren, descomposición. Mira, acá tengo una sola cosa, este es bicarbonato de sodio, y si yo lo hago calentar, lo caliento, se descompone, miren, en 3 cosas. Carbonato de sodio, agua y CO2. Miren, agua en forma de gas, de vapor, CO2 en forma de vapor, de gas, y el sólido, ¿no? Y acá es un sólido. Descomposición. También es descomposición, miren, una cosa se rompe en 3 pedazos, descomposición. Acá 2 cosas se juntaban en una sola, ¿no? Adición. Vamos a ver esta es sustitución simple. Miren, A más BC me va a dar AC más B. Ejemplo, magnesio más sulfato de cobre. Miren, el magnesio está solito y ahora el magnesio ya está acompañado. Y el cobre que estaba acompañado, ahora está solo. Desplazamiento simple. Hay que reconocerlo, ¿no? Miren, el magnesio es metal. El sulfato de cobre es azul. El sulfato de magnesio es blanco y el cobre es rojo. Totalmente distinto, ¿no? Todo es distinto al final de la reacción química. Y esta es la sustitución doble o metátesis. AB, CD y intercambio de parejas. ¿No? Intercambio de parejas. Un ejemplo, hidróxido de sodio con cloruro de cobre me va a dar cloruro de sodio más hidróxido de cobre. Miren, el OH acá estaba con el sodio y ahora el OH está con el cobre. El cobre estaba con el cloro, ahora está con el cloro, está con el sodio. O sea, se intercambiaron las parejas, ¿no? Más o menos así. Esto se llama, ¿cómo se llama? Sustitución doble o Metatesis. ¿Metátesis? Ya, entonces son 2. Metátesis, está la respuesta por si acaso. Hay otro tipo de reacciones. Reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. ¿Qué significa exo? A ver, en la Biblia dice éxodo, ¿no? ¿Qué significa éxodo? A ver, ¿qué significa? El éxodo. Primero, último. No, el éxodo es el primero. El éxodo significa Segundo. liberación, salir. Entonces, acá también exo viene de salir. Y cuando sale energía, o sea, se calienta, exotérmico significa liberación de energía. Si ustedes tienen una... La mayoría de los exotérmicos son calientes, ¿no, profe? ¿Cómo? O sea, liberan energía caliente. Ah, claro, se calienta. Si yo tengo mi tubo de ensayo y siento que se calentó, es porque es una reacción exotérmica porque está liberando energía. Pero si es todo lo contrario... Porque estoy yo, pues. Ya, pero si por ejemplo yo tengo mi tubo de ensayo y siento que más bien se enfrió, eso no está liberando energía, al contrario, me está absorbiendo energía, me está quitando energía de mi mano más bien. Por lo tanto, cuando yo veo una reacción que en vez de calentarse se enfría, es una reacción endotérmica. Endo significa que ingresa absorción, ¿no? Ingresa energía.
Entonces acuérdense, con el éxodo, ¿no? Éxodo significa liberar, salir, ¿no? Salir de Egipto, creo que es, ¿no? Salir de Egipto. Entonces acá es salir calor, salir energía. Por lo tanto, se va a calentar. Cuando una reacción bota energía, es exotérmica. Y cuando una reacción necesita energía, es endotérmica. Vamos a ver un ejemplito rapidito acá en la pizarra de endo Una y exo. pregunta. Sí. Una vez alguien hizo un experimento de química y trajo un hielo, ¿ya? Pero cuando lo agarré, primero sentía frío, después sentí que me quemaba mi mano. ¿Por qué Ya, fue? pero ese es otro fenómeno, pues. Es un fenómeno de, eso se llama de, sensación térmica. O sea, tú, por ejemplo, tienes, no sé, un recipiente de agua fría, agua con hielo y agua caliente, y si tú metes la mano en los dos, vas a darte cuenta, primero sientes que uno es frío y otro es caliente. Y si pues con las manos así, frías y calientes, metes en un envase que es una temperatura igual para los dos, una mano va a sentir una sensación y otra va a sentir otra sensación. Depende de qué tanto de diferencia de temperatura estés, ¿no? Algo así. Es una sensación distinta. Pero si yo quiero ver si es que es caliente o frío, lo primero que tengo que poner es mejor mi termómetro. Mi termómetro me indica si está calentándose o no, en vez de estar aguantando con la mano, ¿no? O sea, la mano, mi sensación térmica me puede engañar inclusive. O sea, yo, por ejemplo, tengo frío y me voy a un sitio que es un poco menos frío, voy a sentir calor, pero no necesariamente estoy caliente, sino que estoy bajando la temperatura, estoy subiendo la temperatura de menos negativo a de repente una menor o mayor temperatura. Eso es otra cosa, es un fenómeno de sensación térmica, eso es en física, lo vamos a ver. Y a ver, acá, un ejemplo de exotérmica y endotérmica. A ver, supongamos que yo tengo acá mi sartén, y acá tengo mi pedazo de carne, acá está, y acá, lo dejo en mi sartén, así como está, acá está mi cocina, y acá en mi cocina quiero freír mi carne, y lo dejo, sin prender el gas, sin prender la cocina. ¿Se va a dar esa reacción química o no? Mi carne con mi sartén, y ahí la dejo. Un día, nada, no sé, nada, ¿no? ¿Qué tengo que darle? No, fuego. Entonces, si yo tengo que darle fuego, o sea, tengo que darle energía, esta reacción se llama endotérmica. ¿Por qué? Porque necesita calor, necesita calor. O sea, si yo no le doy calor, mi carne nunca se va a freír. Ni mi pollo, ni mi carne, ni nada, ¿no? O sea, todas las comidas son reacciones, lo que se produce, ¿no? en la cocina, son reacciones endotérmicas, porque necesito calor. Por ejemplo, para cocinar el arroz, cocinar la papa, el huevo frito y todo eso, son reacciones endotérmicas. Pero hay algunas reacciones donde ustedes simplemente mezclan dos cosas y se calienta. Como fue el caso de, no sé si ustedes les enseñé, que acá tengo, por ejemplo, un vasito, y acá tengo un poco de agua y he hecho un poco de sodio, por ejemplo, sodio, Na. Lo dejo caer y apenas cae comienza aquí como loco a bailar y comienza a salir hidrógeno, H2, y esto lo tocan y está caliente, caliente. O sea, acá comienza a salir calor. O sea, yo no necesito darle energía, al contrario, más bien cuando yo le eché el sodio al agua, el recipiente se calentó, o sea, no necesita, al contrario, se calienta, más bien me da energía a mí. Por lo tanto, esta es una reacción exotérmica. O sea, cuando yo obtengo energía, o sea, cuando la energía sale de la reacción química, es exotérmica. ¿Cómo lo representa en una reacción química? Vamos a representarlo así. A más energía me va a dar B. Y A me va a dar B más energía. ¿Cuál es endotérmica y cuál es exotérmica? La endotérmica es la primera. Claro, porque necesito darle energía para que recién reaccione, ¿no? Esto es endotérmica. Endotérmica. Y la otra, miren, no necesito darle nada y después sale. La energía salió. Por lo tanto, esto es exotérmica. Exotérmica. Entonces, en una reacción química, cuando me dan la energía antes de la flechita, es endotérmica. Si me dan la energía después de la flechita en los productos, es exotérmica. Por si acaso. No va a ser porque esa pregunta de examen siempre. Vamos a ver nuestras diapositivas. De repente hay un ejemplo por ahí. Ahí está, miren. Carbón más hidrógeno me va a dar C2H2, o sea, etino se llama esto, más energía. Esto es exotérmica, la energía va en los productos. Y esto es endotérmica, me dice KH más calor, o sea, más energía, me va a dar 2 potasios más un hidrógeno en forma de gas.
Acá necesito darle calor para que la reacción se lleve a cabo. Es una reacción endotérmica. Miren, exotérmica, la energía a la derecha, o sea, en los productos. Y en la endotérmica, la energía a la izquierda, o sea, en los reactantes, por si acaso. Y este es otro tipo de reacción que también tenemos que ver. Reacción de combustión. Y más, ahorita voy a hacer una combustión. Espérense un ratito. Acá tengo todo. Mira, acá tengo un fosforito, una maderita, acá mi cajita de fósforos, y yo comienzo a hacer una combustión. ¿Qué significa combustión entonces? ¿Qué es? ¿Prenderle fuego? ¿Liberación de energía? No, es quemar. Combustionar profe, pues. es quemar. ¿Y qué estoy quemando acá? La madera. La madera. La maderita. La madera, Entonces, profe. la madera vendría a ser mi combustible. ¿Y cuáles son los productos de combustión? CO2 más agua. ¿Pero qué necesita esa madera para que pueda quemarse, para que pueda combustionarse? Fuego. Aire. Fuego. Calor. No. Oxígeno. El oxígeno. Sin oxígeno no hay combustión. Yo le dijo 2, profe. O 2, ya, muy bien. Entonces, miren, este es un combustible, como en el caso del fósforo, que es la madera, ¿no? Y todo combustible, si yo quiero quemarlo, combustionarlo, necesito oxígeno. Por lo tanto, si no hay oxígeno, no hay combustión. Entonces, en el espacio, ¿podrá incendiarse una casa, por ejemplo? No, porque no hay nada. No hay oxígeno. No, pues. profe, no. En el espacio Primero no se... porque no hay casos y segundo porque no podrían prender el fuego. Claro, porque no hay oxígeno, no puede poner fuego, pues, ¿no? Entonces, en las películas que ustedes ven, en las películas que ustedes ven cuando explotan las naves y salen quemándose, eso es mentira, pues. Es Porque ficción, profe. en el espacio no hay oxígeno. Profe, entonces, ¿cómo harían para...? Puro Pero sí se cloro. puede explotar algo, ¿o no? Profe, en la película Satura sí se quemó la casa. Se podría Pero quemar sí, explotar algo. internamente, ¿no? Dentro de la nave donde hay oxígeno, de repente ahí podría explotar algo. Pero afuera ya no. O sea, ya no No, profe, por ejemplo, yo agarro y prendo una bomba. Ya se va a explotar. Este guapo está loco, lo ¿no, tiro. profe? Se cree el Mucha chino, película, profe, el mucha chino. película. Ya, es que explotar una bomba no es quemar nada, pues. Explotar una bomba significa que van a salir gases liberados. Es otra reacción química distinta, no es quemar. Ya, profe, pero igual Estamos hablando de quemo la quemar. pepita. Tirar una bomba es otra cosa. O sea, una bomba es, tengo nitroglicerina y se va a convertir en otra cosa. En cambio, quemar significa que yo voy a prender, por ejemplo, una madera, voy a prender gasolina, voy a prender un poco de ron de quemar, alcohol. Tengo el alcohol en el espacio y le pongo un fosforito, no puedo, pues, porque no hay oxígeno. La combustión necesita oxígeno siempre. ¿Cómo se llama el combustible? Combustible. ¿Y cómo se llama este acá? Comburente. Combustible más comburente me va a dar una reacción de combustión. O sea, combustionar significa quemar. Por supuesto, necesitamos una chispita, ¿no? En el caso del carbón, yo necesito inclusive hasta echarle un poco de gasolina para que prenda el carbón, ¿no? En el caso del fosforito necesito una chispita para que pueda encender. No todos los combustibles se prenden fácilmente, ¿no? Algunos combustibles demoran, por ejemplo el carbón demora en quemar, pero una vez que se enciende, comienza a quemarse y a producir CO2 más agua y más energía. Es una reacción endo o exotérmica. Exotérmica. Exotérmica porque libera energía. Ese es el objetivo de quemar los combustibles fósiles, pues, ¿no? Para producir energía. Si no, no tendría sentido. Y esta es una reacción de combustión completa, pero cuando es incompleta, miren lo que produce: monóxido de carbono, CO2, agua y a veces hasta carbón puro. Entonces, cuando yo tengo mi olla y al final la pongo en la cocina o en el carbón y después aparece negra por abajo porque se ha combustionado mal, significa que ha tenido muy poco oxígeno, de tal manera de que al final no se produce CO2, sino se produce monóxido o de repente carbón. Y ese carbón en forma de hollín, o sea, de carbón negro, me está ensuciando mis ollas, ¿no? Entonces, miren, combustión completa es CO2 más agua, y combustión incompleta puede ser CO, carbón, CO2. Generalmente esto no va a venir en las reacciones con ustedes. Esto lo van a hacer ustedes ya más adelante. Nosotros vamos a estudiar reacciones de combustión completa. Siempre es oxígeno y es CO2 más agua, por si acaso, más energía.
¿Qué diferencia existe entre una combustión completa e incompleta entonces? ¿Qué diferencia hay? En la combustión completa, Completa tiene hollín. claro, en la incompleta se produce carbón, hollín, y también monóxido de carbono, ¿no? En la completa siempre se va a producir CO2 más agua. Vamos a salir un ratito. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo les pregunto a ustedes cómo sería la reacción de combustión, o sea, cómo sería la reacción de quemar este combustible, C3H8 más, quiero quemarlo, se llama propano. El gas de la cocina, el gas que ustedes tienen en su balón, o el gas que le llega de repente por la tubería que le han conectado, quiero quemarlo. ¿Qué necesito? ¿Qué pongo acá? Me dicen, Oxígeno. cuestión del... ¿Qué necesito? ¿Qué necesita para quemar algo? Oxígeno. Oxígeno, profe. O dos. Así. O2, tiene que ser O2, porque esto no existe. El oxígeno no existe así, existe como gas. O2. ¿Y qué me tiene que dar en una combustión completa? Agua. Agua O2. CO2. y agua. Agua y agua. Más energía, por supuesto, ¿no? Más energía. Es una reacción exotérmica. Ya. Esto, cuando ustedes les digan, hagan la ecuación de combustión de, ustedes tienen que poner siempre oxígeno, CO2, agua y energía, si es que el caso lo requiere, ¿no? A veces no necesitamos esto. A ver, ¿cómo sería esta reacción? Esta sería quemar propano con oxígeno para que me dé CO2 más H2. Pero acá tengo 3 carbonos. Acá tengo 1. No puede ser. Hay que balancearlo, ¿no? 3. Ahora sí tengo 3 carbonos, pero ahora tengo 6 oxígenos. Y acá tengo 2. Y acá tengo 8 hidrógenos. Y acá tengo 2. Miren todo lo que tengo que hacer. Acá tengo 8 hidrógenos. Para que me dé 8, ¿qué tengo que poner acá? 4. 4. Y también me emparejas los oxígenos también. Ahora mira, tengo 4 oxígenos y acá 6 son 10. Y acá tengo 2. ¿Qué tengo que poner acá? 10 oxígenos. Acá tengo 2. ¿Qué pongo acá? No, 5. Y acá 1, ¿no? 1. Esta sería mi ecuación de combustión de propano balanceada. O sea, ¿qué significa balanceada? Que mi reacción química tiene que cumplir con una ley que es la más importante, que la materia no se destruya, ni se crea, se transforma. Si yo tengo un carbono acá, tiene que haber un carbono acá. Si acá tengo 3 carbonos, acá tengo que tener 3 carbonos. Si acá tengo 8 hidrógenos, acá tengo que tener 8 hidrógenos en los productos. Si acá tengo 10 oxígenos en los reactantes, en los productos también tengo que tener 10 oxígenos, y eso significa una ecuación química balanceada. La ley de la conservación de la materia ahí se da. Por lo tanto, no puedo escribir cualquier ecuación. Tengo que tener una ecuación balanceada, en donde se cumplan que los reactantes y los productos tengan la misma cantidad de átomos, todos por igual, ¿no? Eso es lo que, de eso se trata nuestro tema de reacciones. La próxima semana vamos a hacer, creo, eso. Vamos a ver otra pregunta de reacciones químicas. Entonces, la diferencia sería que el CO2 más el agua sería la parte de la combustión completa de los productos, ¿no? Y en la incompleta se forma carbón, hollín, CO, que es el monóxido de carbono, y H2O. Y ustedes dirán, pero ¿por qué a veces hay reacción incompleta? Ustedes han visto alguna vez, no sé si ustedes lo han hecho en su casa, cuando su mamá de repente quiere preparar una parrillada o un anticucho y pone carbón, y el carbón hay que estar así, soplándole para que se encienda el carbón. ¿Lo han hecho o no? Inclusive agarran un papel, un carbón, un cartón y hacen así. Más, échale más. Sí, profe. Estamos haciendo ahí. Estamos dándole más oxígeno. Oxígeno. El aire, el oxígeno, ¿no? Si le damos más aire, más oxígeno, se quema mejor. Entonces, cuando uno quema algo y sale negro, salen humos negros, es porque está quemándose de una manera incompleta. El oxígeno no es suficiente. Hay que darle más, hay que soplarlo para que se encienda, ¿no? Y cuando se enciende, ya no sale negro, sale llama rojita, azulita, y la olla ya no se ensucia. Porque no se produce carbón, se produce CO2, que es un gas, agua, que no ensucia, y energía, que es lo que uno quiere, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean algo que sale negro, o sale un gas
que es medio, inclusive nos puede hasta matar, el monóxido de carbono, es una reacción incompleta. Bueno, pero generalmente no vamos a trabajar con reacciones incompletas. Les estoy poniendo por ciento. Vamos a ver, esto háganlo. Dice, escribe la ecuación química correspondiente. Dice, el cloruro de magnesio en solución acuosa se combina con nitrato de plata en solución acuosa para dar nitrato de magnesio acuoso y cloruro de plata como precipitado. A ver, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo representaría? O sea, esto es un fenómeno químico y yo quiero representarlo en un papel. ¿Cómo lo haría? Vamos a ver qué me están poniendo por ahí. El cloruro de magnesio y nitrato de plata, ¿no? A ver. ¿Qué me están poniendo, profe? Hay que hacer la ficha de reforzamiento. A ver, ¿cuánto falta? Quiero ver cómo vamos a avanzar. Faltan 15 minutos. ¿Dónde estamos? Creo que hemos avanzado bastante, ¿no? Ah, ya, y de ahí viene la número 3 y 4, que no lo vamos a hacer, vamos a hacer. Y entonces esas tareitas las dejamos y hacemos la ficha. Pues. Vamos a hacer, si la hacemos en 15 minutos rápido. Ya, pero rapidito esta pregunta, ya que la planteé. Dice cloruro de magnesio, MgCl2. Dice acuoso, entonces tengo que poner aquí AC. Más nitrato de, ¿qué más dice? Dice, ¿nitrato de qué? Se combina con nitrato de plata. Ustedes deberían saber ya, ¿no? NO3AG. Sólido, dice. Creo que dice sólido, ¿no? No, acuoso también dice. Acuoso. Así. Me va a dar nitrato de magnesio, MgCNO3, 2, más cloruro de plata en estado precipitado. O sea, precipitado significa que acá tengo que poner el AgCl, pero con una flechita hacia abajo. O sea, esa sería mi representación de mi ecuación química, ¿no? Miren, tengo cloruro de magnesio acuoso, significa que está disuelto en agua. Nitrato de plata acuoso, está disuelto en agua. Después de la reacción química, la reacción irreversible, me va a dar nitrato de magnesio acuoso más cloruro de plata, miren, como precipitado blanco, dice, como un precipitado. Significa que esto es insoluble. Cuando yo haga la reacción química, va a salir algo negro, algo blanquito en el fondo del tubo. Una cosa sólida. Por lo tanto, se representa con una flechita hacia abajo. Esta es la representación de un químico como una ecuación química. Ajá, ahí la puso Parrante, está bien, ¿no? Flechita hacia abajo sería simbólicamente, claro. O sea, significa que es sólido, ¿no? Vamos a ver, entonces, nos pasamos a esto rapidito. Dice, descomposición del peróxido de hidrógeno. El peróxido, pongo, si es descomposición, tengo que poner H2O2, me va a dar agua más oxígeno. Rapidito. Acá es descomposición, significa que tengo que romper esto en 2 pedazos. Acá, rapidito. Esto es reacción exotérmica. Pero también es una reacción de adición. Miren, tengo 2 cosas que se juntan en una sola. Es adición y exotérmica. Acá, miren, también tengo 2 cosas que se juntan en una sola. Adición. Acá es adición. Acá, miren, tengo hidrógeno está unido con el sulfato y ahora el hidrógeno está unido con el cloro. Composición doble. Desplazamiento doble. O metátesis también, ¿no? Desplazamiento doble. Acá, miren, tengo el cobre solito y ahora está acompañado. Y el hidrógeno está solo acá. Adición. No, esto es desplazamiento simple. Desplazamiento simple, profe. Y acá es también parecido, ¿no? Desplazamiento. Sí, desplazamiento. No es descomposición, profesor. No, porque tengo 2 cosas. Descomposición es una sola que se rompe en 2 pedazos. Es desplazamiento simple también. La descomposición es una cosa que se rompe en 2, ¿no? A ver, este de aquí es una reacción endotérmica, pero también es de descomposición. Mira, tengo una sola cosa que se rompe en 2, ¿no? Descomposición. Entonces la respuesta serían la B y la C. Y de aquí, de las mencionadas, ¿cuáles son evidencias de que ocurre una reacción química? La primera y la tercera.
Cambio de estado, la primera y la tercera. La porque primera y la tercera, profe. cambio de estado no es una reacción química, ¿no? Representa la reacción de combustión del gas, no sé qué gas dice. A ver, ¿qué gas dice? Seguido. ¿Qué gas es? Etano. Lo junto. 2H6, ¿no? Etano. A ver, ¿qué tengo que hacer entonces? C2H6. ¿Qué necesito? Esto va a venir en la práctica. Oxígeno. No. ¿Qué más? ¿Qué me va a dar? CO2. 2 más Agua. agua. Más Esa energía. es la reacción de combustión del etano. Si quiero lo balanceo, ¿no? Vamos a balancear rapidito. Acá sería 2 carbonos, acá sería 3, 7, acá sería 7 medios, y acá 1. Pero no puede haber decimales, entonces multiplico todo por 2. Sería acá 2, acá 7, acá 4, y acá 6. Y está balanceado. Eso es lo que tienen que poner en la pregunta número 7. Miren, combustión significa oxígeno y me va a dar CO2 más agua. Siempre, siempre. Así que eso tiene que estar en su cabeza desde ahorita. No se pueden olvidar. Si yo les digo, hagan la reacción de combustión de alguna cosa, tienen que poner oxígeno, CO2 y agua. Siempre. A menos que les diga lo contrario, ¿no? Incompleta y todo eso. Vamos a ver entonces ahora sí la ficha. Tenemos 9 minutos para hacerla. Y sí, es suficiente, creo. Porque generalmente la ficha es más sencilla que los ejercicios. A ver, número 1, dice, a las sustancias que inician una reacción se le llama... Reactantes. Las sustancias que se forman se llaman... Productos. Sin alterar los elementos químicos, o sea, los átomos. Los átomos siguen siendo átomos iguales, ¿no? Lo único que cambia son los compuestos químicos. La 2 dice, Na está solito, miren, y ahora está acompañado. ¿Esto qué tipo de reacción es? Desplazamiento simple. Desplazamiento, acá está la C. Y la segunda, miren, tengo carbonato de calcio, ahora se descompuso en 2 pedazos. Descomposición. Composición, entonces sería 1C y 2A. A ver, vamos a ver las de abajo. ¿Qué tipo de reacción es esta? Zinc más ácido clorhídrico me va a dar cloruro de zinc más hidrógeno más energía. Así te voy a poner mejor. ¿Térmica? Te voy a poner mejor esto mejor, acá se ve mejor. Y ahí está. Acá está, miren. Acá tengo, ¿qué es? En primer lugar, acá tengo el zinc solito. Y ahora está acompañado. El hidrógeno está solito. Esto es desplazamiento. Pero también tengo energía acá. Pero la energía está afuera. No es endotérmica. Es desplazamiento. Entonces la única respuesta es la C. La 3, ¿no? Desplazamiento simple. Redox. No hemos hecho redox todavía. Vamos a estudiar la próxima semana. Yo diría que también es redox, pero como no lo hemos hecho, no lo marquen. Entonces sería la 3 acá, ¿no? Esta es, marquen la 3. 4. De las mencionadas, ¿cuáles son evidencias para que ocurra una reacción química? Liberación de energía, ¿es evidencia? Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. También. Sí. La 3. Sí, también. También. Profe, ¿son los 3 o no? Las 3. 5. Representa la reacción de combustión del butano, C4H10. ¿Qué hago? A ver, rapidito. Le agregas el oxígeno y también hay que agregarle oxígeno. Hay que agregar el oxígeno. ¿Y qué productos voy a obtener? Agua y... CO2 más agua. CO2 y agua. Agua. Ya. Y más energía. La energía no se puede. Hay que balancearlo. Ahora tenemos que emparejarlo. 4 acá, ¿no? 4. Hidrógenos, 5 acá, ¿no? 5. Pero ahora tendría 8 más 5, 13. Y acá tengo 2. No son pares. Entonces, mejor le pongo acá 13. Y acá le pongo 2. Y acá le pongo 8. Y acá le pongo 10 para que sí se empareje todo, ¿no? Así tendría que ir. Acá tengo 20 hidrógenos. Y acá tengo los 20 hidrógenos. 20. Tengo 26 oxígenos. Y acá tengo 16 más 10, 26. 8 carbonos, 8 carbonos. Está balanceado. Esta es la ecuación. La tienen que poner en su tarea.
Es la ecuación de la pregunta número 5, ¿no? 5. 2 butanos más 13 moles de oxígeno me va a dar 8 moles de CO2 más 10 moles de agua. ¿Cuánto pesan las 10 moles de agua? 180. 180. Sí, profe. A ver, seguimos con las preguntas número 6. No da tiempo. Ay, espere. Me equivoqué. ¿Dónde estabas? Este es. Ya, la 6 dice, indicar que en qué reacción se forma precipitado y en cuál se forman gases. A ver, hay que hablar un poquito eso. El precipitado y el gas tienen que estar en una misma respuesta o pueden estar diferentes. Están diferentes. Por ejemplo, Porque si no sería la B si es la primera. a ver, Sería la B. la primera no hay ni precipitado ni gases. Mire, sólido, líquido, acuoso, no hay nada. A ver, en la segunda, acá en la segunda acá tengo un gas, acá tengo el gas, mire, acá tengo el gas. Acá sí, aquí pongo gases. En la acá no hay precipitado, ¿no? Porque que sólido significa que es sólido, no ha aparecido, ¿no? O sea, precipitado cuando aparece, es cuando no hay y después aparece de un momento a otro. Acá son sólidos, pero acá hay un gas. Acá es gas. Acá pone entonces entre paréntesis, pongo formación de gases, acá, formación de gases. En la 3 tengo acuoso, y acá tengo mira, acá tengo un precipitado, que es una flechita hacia abajo, o también puede ser una PP. Esto es un precipitado. Entonces acá entre paréntesis pongan acá ustedes formación de precipitado. En la última, miren, los sólidos no tienen nada que ver, ¿eh? Precipitados tienen que aparecer. Acá, en los productos, acá no hay nada, pero acá sí hay un gas. Así que acá tienen que poner acá formación de gas. Entonces, la segunda es, en la letra B, tienen que poner ustedes formación de gas. Acá, formación de precipitado, y en la tercera, formación de gas. Así tienen que ponerlo bien. Entonces, para reconocer cuándo es un precipitado y cuándo es un gas que está saliendo. A ver, el número 7. Está entendido la 6, ¿no? En la B, en la C y en la D tienen que poner algo. La 7. ¿Qué reacción es esta? Endotérmica. Endotérmica, pero también es una reacción de adición. Composición. Tengo dos cosas que se juntan en una sola. Entonces pongo acá adición y endotérmica. Acá. De adición también, de Adición. adición. Adición, no hay más, no hay otro dato. Esta de acá. A De ver. desplazamiento. Desplazamiento doble. Metátesis. O metátesis, acá ponen metátesis. Ya. La última, la de acá, la D. Desplazamiento simple. Claro, porque el cobre estaba solito y ahora está acompañado. Y el hidrógeno que estaba acompañado ahora está solo. Desplazamiento simple o simple sustitución, ¿no? Y la última también es de desplazamiento simple. No le pongo ahí porque yo les puse ahí porque eso vino en un examen de universidad. Pero sí es desplazamiento. Acá el cobre está solito y ahora está acompañado, ¿no? Y acá, bueno, no hay liberación de nadie, pero por lo menos hay un desplazamiento acá. Y en la 8, dígame, solamente es una pregunta de teoría. Dice, mira, acá tengo la reacción, si ustedes se dan cuenta, es la fotosíntesis que se da en las plantas, ¿no? Para producir oxígeno, que nosotros utilizamos. Tengo CO2, que la planta la saca del aire, del aire, tenemos CO2. El agua que viene por la raíz de la planta, más la energía del sol, ¿no? Toda la fotosíntesis, me va a dar azúcares, que en este caso es glucosa, más oxígeno, en forma de gas, ¿no? Y eso lo libera la planta y nosotros respiramos por eso, ¿no? Es exotérmica. ¿De dónde extrae la energía la planta para que se lleve a cabo? ¿Cuál ¿De es los la rayos solares? Del sol? Del sol. La respuesta es del sol. Eso ya es una reacción química biológica, ¿no? De fotosíntesis. Entonces, la energía la saca la planta del sol. Si no hubiera sol, no habría plantas. Y si no hay plantas, no habría comida para nosotros. Tendríamos que comer carne nada más, ¿no? Pero Tampoco habría oxígeno. no habría oxígeno, no podría ser. Por lo tanto, la respuesta acá es, la energía la extrae del sol. Y hay algunas plantas que no necesitan del sol. Entonces hay que ponerles un foco, ¿no? Hay un foquito. Eso sí son experimentos. Por ejemplo, en algunos sitios de la Tierra, Antártida, por ejemplo, donde hay poca luz del sol, entonces han experimentado y han hecho como una especie
no sé cómo le dicen eso, vivero creo que le dicen, y ahí le ponen unos focos que simula la acción del sol y las plantas crecen. Entonces las plantas al ver energía tratan de sacar la energía de donde sea. Si es del sol, la sacan, pero si no hay sol tendríamos que poner un foco encima del color, depende del color. Si es un color blanco creo que da una cosa, si es otro color es otra cosa, pero tratan de sacar energía de donde sea para poder hacer su proceso de fotosíntesis. Y ahí ya con eso ya pueden hacer sus propios alimentos, ¿no? Son autótrofas. Ya se terminó, ¿ves? Ya tienen la tarea completa. ¿Alguna pregunta? Entonces, en conclusión, hay varios tipos de reacciones, ¿no? Adición. Profe, Desplazamiento simple, metátesis, combustión completa, exotérmica, endotérmica. Falta mirar solamente un tipo de reacción que es la redox. Ya Rebolledo ya mandó su tarea, se pasa. Ya, sí, dime, Juanman, antes que terminemos. Pausamos la